Fenómenos permanentes e impermanentes, por el Dr. Alexander Pershing. Fenómenos existentes. Según el análisis budista, los fenómenos existentes, yepa, comprenden todo lo que se puede conocer válidamente. Si algo existe, es válidamente conocible. Y de hecho, la existencia de algo solo puede establecerse en relación con ser válidamente concebible. De lo contrario, ni siquiera podemos discutir un artículo o considerar si existe o no. Sin embargo, lo que existe y puede ser conocido puede ser un fenómeno de afirmación, rupa, fenómeno conocido afirmativamente, como una mesa, o un fenómeno de negación, gappa, fenómeno negacionalmente conocido, como la ausencia de una mesa. En términos simples, conocer un fenómeno de afirmación no requiere conocer previamente algo y luego excluirlo, mientras que conocer un fenómeno de negación sí lo requiere. Todo lo que no se puede conocer válidamente no existe. Príncipe azul o princesa encantadora en un caballo blanco, por ejemplo, no existen. Se puede conocer algo que representa al príncipe azul o a la princesa encantadora, como un cuento de hadas, una caricatura o simplemente las palabras príncipe o princesa y encantadora. Sin embargo, no se puede conocer válidamente a un príncipe azul o a una princesa encantadora reales, ya que no existe tal cosa. Aunque no existen tales cosas como los fenómenos inexistentes, el príncipe azul o la princesa encantadora, sin embargo, la inexistencia de algo, la inexistencia de un príncipe azul o una princesa encantadora, es un fenómeno de negación válidamente conocible, y por tanto es un fenómeno existente. Así, sin importar cuánto busquemos a la pareja perfecta, nunca encontraremos un príncipe azul o una princesa encantadora. Con una comprensión profunda de la realidad, podemos llegar a saber que no existe tal cosa y aceptar a nuestra pareja tal como es. Fenómenos permanentes. Los fenómenos existentes y válidamente conocibles incluyen tanto los fenómenos permanentes, takpa, como los no permanentes, impermanentes, nitakpa, generalmente traducidos como fenómenos permanentes e impermanentes. La distinción entre los dos, sin embargo, no se establece en términos de cuánto tiempo existe un fenómeno. Más bien se traza en términos de si el fenómeno cambia de un momento a otro mientras existe, sin importar cuánto tiempo pueda ser. Los fenómenos estáticos, los permanentes, incluyen hechos sobre algo. Estos hechos son abstracciones imputadas acerca de algo y solo existen y pueden ser conocidos mientras dure la base para su imputación. Cuando la base para imputar un hecho estático deja de existir, el hecho estático sobre él deja de existir y ya no es el caso. Además, mientras exista un hecho estático y sea el caso, no cambia ni hace nada. Un ejemplo es una vacuidad, la ausencia de algo que existe de una manera imposible. Una forma imposible de que algo exista podría ser, por ejemplo, en el vacío por sí solo, totalmente independientemente de cualquier otra cosa, como si tuviera líneas sólidas alrededor, como en un libro para colorear. La ausencia de una mesa, por ejemplo, solo existe con una línea sólida alrededor. Existe solo mientras la mesa exista. Cuando la mesa ya no existe, ya no podemos conocer ni hablar de su ausencia de existir como una línea sólida alrededor. Solo podemos hablar de la ausencia de una línea sólida alrededor de la mesa pasada, pero no alrededor de la mesa actual, porque no hay una mesa presente. Por otro lado, la ausencia de algo conocible que exista con una línea sólida a su alrededor existe para siempre, porque los fenómenos conocibles existen sin principio ni fin. Un ejemplo más realista es la ausencia de mi pareja como príncipe azul o princesa encantadora. Esa es una forma imposible de existir,
porque no existe tal forma de existencia. Este hecho es cierto sobre mi pareja mientras exista mi pareja. Nunca va a cambiar. Por lo tanto, no hay esperanza de que mi pareja cambie en el futuro y se convierta en el príncipe azul o en la princesa encantadora. Además, nunca fue el caso que él o ella existiera como príncipe azul o princesa encantadora antes de conocerme, pero ahora se ha convertido en el monstruo. Además, la ausencia de que todas las personas existan como príncipe azul o princesa encantadora es un hecho estático que es cierto y es el caso para siempre. Nadie existirá jamás como tal príncipe o princesa. Por lo tanto, es mejor renunciar a las falsas esperanzas y expectativas de conocer a alguien que exista así. El hecho extático de la ausencia absoluta de alguien que exista como príncipe azul o princesa encantadora es un hecho neutral, ni bueno ni malo. Por lo tanto, no hay necesidad de enfadarse por ello. Tenemos que aceptarlo, nos guste o no. Además, el hecho en sí mismo no puede hacer nada, no puede producir ningún efecto. Sin embargo, conocer y aceptar el hecho puede hacer algo. Puede ayudarnos a evitar frustraciones y problemas. La confusión al respecto también puede hacer algo. Puede hacernos crear problemas en nuestras relaciones. Por lo tanto, es importante aprender y tratar de tener presencia mental de los hechos de la realidad. 4 tipos de fenómenos no estáticos o impermanentes. Los fenómenos no estáticos o impermanentes son aquellas cosas que surgen de o se apoyan en causas y condiciones. Cambian de un momento a otro. Producen efectos. Hay 4 tipos de fenómenos no permanentes o estáticos. Los que, 1, tienen un principio y un final, como nuestro cuerpo burdo, una relación con alguien o un episodio de ira. 2. No tienen principio ni fin, como nuestra continuidad mental. 3. No tienen principio, pero tienen un final, como la presencia del no darse cuenta, ignorancia, confusión, que acompaña a nuestra continuidad mental. 4. Tienen un principio, pero no un final, como la muerte de un ser querido o el funcionamiento de nuestra continuidad mental como mente omnisciente de un Buda. La impermanencia burda. Los fenómenos no estáticos o impermanentes, que tienen un principio y un final, experimentan impermanencia tanto burda como sutil. La impermanencia burda es la destrucción final de algo. Por ejemplo, una relación con alguien terminará. Tales cosas duran solo mientras las causas y condiciones que las apoyan y dan lugar a ellas están reunidas y continúan. Una vez que las causas y condiciones de apoyo desaparecen, estas cosas llegan a su fin. Si no aceptamos este hecho, nos engañamos y sufrimos mucho. Nos aferramos a una relación o a nuestro vigor juvenil, por ejemplo, como si pudieran durar para siempre, y nuestro apego y confusión causan un dolor enorme cuando estas cosas terminan inevitablemente. Si aceptamos el hecho de la impermanencia burda, podemos disfrutar de una relación o de nuestro vigor juvenil mientras duren. Es como el ejemplo de un hermoso pájaro salvaje que se acerca a nuestra ventana. El pájaro, por supuesto, se irá volando, y si lo agarramos y tratamos de atraparlo, volará antes o morirá en cautiverio. Si aceptamos que inevitablemente se irá, disfrutaremos el momento. Puede que estemos tristes cuando el pájaro vuele, pero la tristeza no nos abrumará. También pasará. La impermanencia sutil. La impermanencia sutil no es simplemente el cambio momento a momento de un fenómeno no estático que tiene un principio y un final. No es simplemente el hecho de que el fenómeno se acerca cada momento a su fin último como una bomba de tiempo. También es el hecho de que la causa de la desintegración o culminación final del fenómeno es su nacimiento, su surgimiento. Por ejemplo, el hecho de que entablemos una relación con alguien y comencemos a vivir juntos es la causa de que finalmente termine. Una discusión o la muerte es solo la circunstancia para que termine, pero no la causa más profunda. Esto no significa que la relación no pueda crecer y convertirse en algo hermoso. No significa que esté condenada, por lo que no podemos disfrutarla mientras dure. Más bien,
significa que no culpamos a la otra persona ni a nosotros mismos por poner fin a la relación. Por supuesto, terminará, simplemente porque comenzó. Además, cada momento de convivencia es un momento más cercano al final del arreglo. Este aspecto de impermanencia sutil no es tan obvio. Por lo tanto, aunque podamos entender y aceptar la impermanencia burda, que algún día separaremos nuestros caminos, aún así, podríamos pensar que mientras vivimos juntos, nuestra situación permanece estable y estática. Bajo tal engaño, nos toma por sorpresa cuando golpea la impermanencia y nuestra convivencia llega a su fin. Con conciencia de la impermanencia sutil, apreciamos más la fragilidad de la situación y la valoramos más profundamente. El problema del cambio. La llamada felicidad mundana, la felicidad habitual con la que todos estamos familiarizados, es problemática. Cada pequeño periodo de ella termina. Nunca sabemos cuándo sucederá eso. La experiencia de ella no nos libera de todos nuestros sufrimientos y problemas y no tenemos forma de saber cómo nos sentiremos a continuación. Por lo tanto, en una relación con alguien, debemos ser realistas sobre la felicidad que experimentamos y no exagerarla hasta convertirla en algo imposible. La naturaleza del samsara y, por lo tanto, la naturaleza de cualquier relación es que va hacia arriba y hacia abajo. Fenómenos no permanentes sin principio ni fin. Nuestra continuidad mental individual, que es la continuidad de nuestra experiencia individual subjetiva de las cosas, no tiene principio ni fin. Es eterna, dura para siempre. Es ilógico que tenga un comienzo absoluto del cual surge de ninguna causa, de causas que pertenecen a una categoría diferente de fenómenos, como la materia física, de la actividad mental subjetiva de otro ser o del poder de un creador. Del mismo modo, es ilógico que tenga un fin absoluto, sin generar, por las leyes de causa y efecto conductual, un momento siguiente de continuidad. Consideremos el caso de la continuidad de vivir con alguien. Vivir con alguien tiene un comienzo, porque las causas y condiciones de su surgimiento, que cada parte tenga cierta edad, estar en el mismo lugar, tener ciertas necesidades emocionales, etc., confluyen en un momento específico. Las circunstancias y condiciones para que empecemos a vivir juntos no se reunieron antes. Debido a que las condiciones para su surgimiento se unen nuevamente en algún momento y no están naturalmente juntas, las condiciones se desmoronarán en algún momento posterior. En ese momento terminará la continuidad de que vivamos juntos. La situación es muy diferente con la continuidad de nuestra experiencia subjetiva individual de las cosas. Aunque nuestra experiencia de algo específico, como un evento específico, surge nuevamente cuando ese evento ocurre, nuestra experiencia de cosas en general no se crea nuevamente en ningún momento específico. Es el rasgo característico de nuestra continuidad mental y está siempre junto a nuestra continuidad, independientemente de las causas y condiciones que afecten el contenido de lo que experimentamos en un momento dado. Por lo tanto, la continuidad de la experiencia no se acerca a cada momento a su fin último. En resumen, la naturaleza fundamental de experimentar las cosas no cambia. Sin embargo, la experiencia misma cambia de un momento a otro. Esto se debe a que el experienciar debe tener contenidos, y debido a que los contenidos cambian en cada momento, y a que el experienciar surge en dependencia de los contenidos como su condición, el experienciar también cambia de un momento a otro. Sin embargo, la continuidad de la experiencia subjetiva individual de las cosas no sufre una impermanencia burda, no llegará a un final definitivo. Aunque cambia de un momento a otro, tampoco sufre una impermanencia sutil, ya sea en el sentido de que se acerca en cada momento a su desaparición final o en el sentido de que su surgimiento es la causa de su final. Incluso si no pensamos en términos de vidas pasadas y futuras, si nos damos cuenta de que la continuidad de nuestra experiencia individual y subjetiva de las cosas continúa en esta vida, no sufrimos tanto cuando algo dentro de nuestra vida llega a un punto final, tal como vivir con alguien. Entendemos que la vida continúa. La experiencia continúa sin interrupción, por lo que pueden surgir nuevas relaciones en el futuro.
Fenómenos no estáticos sin principio pero con final. El no darse cuenta de cómo todo existe realmente, que acompaña una continuidad de experiencias individuales y subjetivas de las cosas, no tiene comienzo, como es el caso de la continuidad misma. Sin embargo, a diferencia de esa continuidad, puede tener un final. Por lo tanto, puede sufrir la impermanencia burda. El no darse cuenta, sin embargo, no sufre una impermanencia sutil, debido a que no tiene un comienzo absoluto. No se está desmoronando lentamente y acercándose en cada momento a su final último. El no darse cuenta y el darse cuenta son mutuamente excluyentes. En el mismo momento no podemos saber y no saber cómo existe todo, ni podemos saber cómo existe todo, tanto correcta como incorrectamente. Además, el entendimiento correcto puede ser validado. Resiste la fuerza del análisis, mientras que el no darse cuenta o la confusión se desmorona cuanto más lo escudriñamos. Por lo tanto, el no darse cuenta puede llegar a su fin porque puede ser reemplazado por darse cuenta. Además, una vez que se puede mantener la continuidad de la comprensión correcta sin interrupción, el no darse cuenta termina para siempre. Como explicó el gran maestro budista indio Shantideva, el no darse cuenta no es como un enemigo externo. Una vez que es definitivamente desterrado de la continuidad mental, no puede ir a ninguna parte. Cuando encendemos la luz en una habitación, la oscuridad no se esconde en alguna parte. En términos de una relación, entonces, el no darse cuenta de que nadie existe como el príncipe azul o la princesa encantadora, que acompaña nuestra interacción con una pareja, ya sea consciente o inconscientemente, no se debilitará ni desaparecerá por sí solo. Sin embargo, con el entendimiento correcto de que no existe tal cosa como una pareja que exista de esta forma imposible, el no darse cuenta puede llegar a su fin. Fenómenos no estáticos con comienzo, pero sin final. La continuidad de la comprensión correcta de todo por parte de un individuo, el funcionamiento de un continuo mental individual como el darse cuenta omnisciente de un Buda, tiene un comienzo pero no un final. Comienza con el logro de la iluminación y continúa para siempre. El primer momento de la continuidad, sin embargo, no se crea de nuevo a partir de la reunión de causas y condiciones que antes no estaban juntas. La situación se asemeja a la de un espejo cubierto de suciedad. Un espejo cubierto de suciedad no funciona para reflejar objetos. La eliminación de la suciedad marca el comienzo del reflejar del espejo, pero no crea el funcionamiento del espejo para reflejar. El funcionamiento del espejo es una característica natural del espejo. Simplemente estaba bloqueado por la suciedad. Del mismo modo, el no darse cuenta bloquea el funcionamiento de nuestra continuidad mental, como darse cuenta omniscientemente de lo que refleja todo. La eliminación del no darse cuenta señala el comienzo de que nuestra continuidad funcione omniscientemente, pero no crea ese funcionamiento. Reflejar todo, como lo hace un espejo, es una característica natural de nuestra continuidad mental. Por lo tanto, aunque un darse cuenta omnisciente cambia de un momento a otro a medida que cambia su enfoque y contenido, no sufre impermanencia ni burda ni sutil. Esto se debe a que, aunque su funcionamiento omnisciente tiene un comienzo, su funcionamiento no es creado por causas y condiciones que se unen nuevamente. Saber esto nos ayuda a ganar la autoestima y la confianza en nosotros mismos, que nos permite trabajar para eliminar nuestra confusión de una manera saludable. En términos de una relación, nuestra continuidad mental, como los espejos o las cámaras, siempre han captado la información fáctica de la otra persona, cómo se ve, actúa y habla. La eliminación de nuestra confusión y proyecciones no crea esa capacidad similar a la de una cámara. Ya estaba allí y continuará por siempre,